Señor Padre, que estás en el cielo, te damos, Señor, inmensas gracias, porque desde luego tú nos amas, tú nos das vida, tú nos das un nuevo día de tu santo sábado, en el cual un grupo de tus hijos podemos estar aquí para adorarte. Te agradecemos también por la lección que hemos tenido, interesante lección de escuela sabática. Y ahora, Señor, esos momentos que vamos a meditar en tu palabra, en primer lugar te pido que tu Santo Espíritu esté conmigo, para que sean tus palabras las que salgan de mis labios, y que ese mensaje pueda ser útil en primer lugar para mí, y también para todas aquellas personas, los hermanos y todos los que en un futuro puedan escucharlas. Señor, ayúdanos para que nos acerquemos cada día más a ti, que seamos un ejemplo para todas aquellas personas con las cuales nos relacionamos, que les demos esta esperanza de vida que tú un día tuviste a bien proporcionarnos a nosotros, para que de esta forma puedan ser muchos los que abracen esta verdad, los que hagan el pacto contigo, los que formen parte de ese grupo de salvos. Señor, que tu paz, tu bendición quede con nosotros. Y también te rogamos, nos acordamos ahora de Víctor, allá donde está. Sabemos, Señor, cómo tú le vas a bendecir, cómo has ido haciendo hasta que llegó allá. Y que esos mensajes que él está dando allá, Señor, puedan ser de gran bendición para todas aquellas personas que lo escuchan. Que salgan las dudas que tal vez se ocasionaron en días pasados. Que la gente abra sus mentes, sus corazones y vean la auténtica verdad. Señor, bendice pues tu obra en el mundo entero y a nosotros para que la hagamos, para que así podamos alcanzar a muchos, sacar de las garras del diablo a muchos que están en el error. Quédate pues ahora con nosotros, perdona nuestras deficiencias, en nombre de Jesús te lo pedimos. Amén. Muy bien, buenos días nuevamente a todos los que estáis aquí en la sala. Saludamos también a los hermanos y amigos que nos están siguiendo a través de la tecnología del Internet. Cómo las cosas han cambiado, ¿verdad? Hace apenas unos pocos años esto era impensable que existiese. Y hoy tenemos Internet, tenemos móviles, tenemos tantas cosas que pueden conectarnos con diferentes partes del mundo. Anteayer estuve hablando con Víctor por Skype. Y bueno, parece brujería a veces, ¿no? Que dices, mira, te puedes ver con la persona, puedes hablar con ella, cuando hace pocos años esto era imposible. Bien, esas tecnologías están ahí. Hay quien dice que es un invento del diablo, probablemente porque las utiliza para cosas muy negativas. Pero también las tenemos que utilizar para cosas positivas. Y lo positivo es poder dar el Evangelio a muchos. Por eso el ministerio del cuarto ángel, del gran engaño, es eso, llevar el Evangelio. Todo eso está colgado allá en la red. Y sabemos que tenemos gran testimonio de muchas personas que han conocido el Evangelio gracias a la labor que se ha ido colgando ahí semana tras semana. Y solo pedimos al Señor que lo siga bendiciendo antes de que esto se nos sea cortado, porque llegará un día que esto se nos va a quitar, como es lógico, pero antes que pueda llegar a muchos, para que sean muchos los que puedan ser salvos. Eso también, ya puntualizando más cosas, esto me llevó pues pensando, bueno, si ya que tenemos la red, pues, ¿por qué no? Hace como 2 o 3 años, pues confeccioné un blog. Él viene, se llama el blog, y allí pues también cuelgo todo el material que se está presentando en el ministerio del gran engaño, aparte de otros temas de pastores, etcétera, etcétera, que es importante para la edificación. Bien, vamos pues a lo que nos lleva en estos momentos, que es a meditar en la palabra del Señor. Os invito a que toméis vuestras Biblias en el libro de Números, en el capítulo 22. Aquí encontramos una experiencia singular. Sabéis, la Biblia nos habla de
muchos profetas, gran cantidad de profetas, algunos muy conocidos, ¿no? Como Elías, como Eliseo, y Moisés mismo, y otros muchos más. Hay gran cantidad de profetas. Pero ¿sabéis que también hay profetas que son mentirosos? La Biblia también nos menciona acerca de profetas mentirosos, que hacen ver que vienen de parte de Dios, pero no vienen de su parte. Y en esta mañana vamos a meditar sobre la vida de uno de estos profetas, que aparentemente parece un profeta de Dios, pero que no lo es. Este profeta se llama Balaam. No sé si alguna vez habéis leído sobre él o habéis oído hablar sobre él. Resulta que Israel estaba ya casi a punto de entrar en la tierra de Canaán. Y ellos tienen unas batallas con el rey de Og, que quería destruir a Israel. Pero la batalla que comienza este rey contra el pueblo de Israel, el Señor le da la vuelta y hace que Israel salga vencedor y derrota a este rey y a otros. Entonces, ¿qué pasa? Que estas noticias corrieron por Canaán, a tal punto que los pueblos tenían temor de aquel pueblo de Israel, porque decían, Jehová está con ellos, vamos a desfallecer ante ellos. Vamos a sucumbir. Y entonces había un rey que se llamaba Balac, rey de Moab, de los moabitas. Y este rey conocía que había por allá en esas tierras un profeta llamado Balaam, al cual él fue a consultar para que viniese y pudiese maldecir a ese pueblo de Israel, para que de esta forma ellos no fueran derrotados por el pueblo de Israel, porque él sabía que iba a correr la misma suerte que corrió Gog y que iban a correr otros también. Entonces, a partir de aquí del capítulo 22 de Números, aquí se ve cómo Balac, en el versículo 2, hijo de Zippor, manda a un séquito a casa de Balaam para invitarle a que venga a maldecir al pueblo. Y Balaam, cuando ve venir a esta gente, claro, uno se imagina, si realmente fuera un profeta de Dios, ¿sabes que vienen a buscarte para que vayas a maldecir al pueblo de Dios, al pueblo que Dios ha creado? ¿Tú si eres profeta de Dios, harás caso de esas cosas? ¿Harás caso de esa gente? Pero Balaam es distinto de los demás profetas. Y dice, mira, quedaos aquí esta noche y yo pues consultaré al Señor a ver qué tengo que hacer. ¿Era necesario que un auténtico profeta tuviera que consultar a Dios acerca de si voy o no a maldecir al pueblo, cuando el pueblo era de Dios? Y ese pueblo le había sido hecha la promesa de que heredarían una tierra que Dios les daba sin que fuera de ellos. ¿Echaría a sus moradores y las daría? ¿Era necesario que Balaam hiciera eso? Pero no, el hombre pues quiso entrar en el camino de la tentación y permitió que aquellos hombres se quedasen. El Señor le apareció a la noche en sueños y le dijo, ¿qué estás haciendo, Balaam? Dice, despide a estos hombres. Entonces Balaam, a la mañana siguiente, molesto, porque el Señor no le permitía ir con ellos, los despide. Pero he aquí que cuando llegan con el rey Balac ve que ha fracasado su misión y envía a otros aún más famosos que ellos, con más rango. Vuelven a regresar a ver otra vez a Balaam. Y Balaam pues otra vez lo mismo. Quedaros, consultaré. Y bien, en esa ocasión el Señor se le vuelve a presentar
vuelve a hablar con él. Y le dice, mira, dice, ves con estos hombres, pero hablarás lo que yo te diga. No lo que tú quieras, lo que yo te diga. ¿Por qué el Señor tiene que decirle estas cosas? Porque sabía que había aquí adentro. Balaam realmente había sido un profeta de Dios, dice la Escritura, y lo comenta también Patriarcas y Profetas. Balaam había sido un profeta de Dios, pero se corrompió. Le gustaban las riquezas, le gustaba la fama, y buscaba eso. Y claro, él, cuando vinieron estos embajadores con esta invitación, él sabía que podía prosperar, porque le podían pagar muy bien si iba a maldecir al pueblo. Y entonces él, por eso dice, quedaros que consultaré a ver si el Señor tal vez, a lo mejor engaño al Señor, ¿no? Y yo voy y luego pues puedo llegar a maldecir y sacar el provecho, que es lo que él esperaba. Pero aquí que él emprende el viaje, y a partir del versículo 21 del capítulo 22, dice, así Balaam se levantó por la mañana, enalbardó su asna y fue con los príncipes de Moab. Y dice el texto, el versículo 22, y la ira de Dios se encendió porque él iba, y el ángel de Jehová se puso en el camino por adversario suyo. Iba pues él montado sobre su asna, y con él 2 criados suyos. Pero aquí es paradójico, ¿sabéis? Yo cuando leí por primera vez este pasaje, pensé, caramba, si este hombre es un profeta de Dios, ¿por qué el Señor tiene ira contra él? Porque va. Yo no lo entendía. Es un profeta de Dios. El Señor le ordena, ves con estos hombres. Y luego dice que le aparece en el camino con ira, ese ángel, con esa espada, como luego veremos, ¿verdad? Y yo pensaba, pero ¿cómo es posible? Si la orden se la da Dios, ¿cómo es posible que luego le aparezca airado porque va? Y claro, porque el Señor conocía el propósito. No era voluntad de Dios que Balaam saliese de su casa para ir allá a maldecir el pueblo. Era la voluntad de Balaam, porque buscaba riquezas, fortuna. Por eso el Señor le hace esta prueba. Pero fijaros esta prueba que es algo inusual. Algo inusual. Dice el asna, versículo 23, vio al ángel de Jehová. Y fijaros que ángel está en mayúscula. Vio al ángel de Jehová. Ese ángel sería el mismo Jesús. Que estaba en el camino, con su espada desnuda en su mano. Y se apartó el asna del camino, e iba por el campo. Entonces azotó Balaam al asna para hacerla volver al camino. ¿Por qué te apartas del camino? La dirección es esa. No vas bien, vas mal, vuelve al camino. Pero el ángel de Jehová se puso en una senda de viñas que tenía pared a un lado y pared al otro lado. Es decir, que daba un pasillo, ¿no? Por donde podía pasar justo el animal. Y dice que viendo el asna al ángel de Jehová, se pegó a la pared y apretó contra la pared el pie de Balaam. Y él pues volvió a azotarla. Claro, el animal se ponía a un lado porque veía al ángel. El animal veía al ángel, Balaam no lo veía. Y claro, le apretaba la pierna entre su cuerpo y la pared, ¿no? ¿Y qué haces? Venga. Y volvió a azotarla, dice, ¿verdad? Y dice, y Balaam se enojó y azotó al asna con un palo. Entonces, dice Jehová, abrió la boca al asna, la cual dijo a Balaam, ¿qué te he hecho que me has azotado estas 3 veces? Es decir, Jehová abre la boca del asno para que hable y se dirija al profeta. ¿Pero qué te he hecho para que me golpees 3 veces? Y fijaros,
A mí me pasa esto, yo posiblemente me quedo, pero ¿qué pasa aquí? Un animal que hable, a no ser que sea un loro, que parece que imitan las cosas, ¿no? Y tal, pero un animal que hable, ¿eh? Pero fijaros, y Balaam respondió al asna, es decir, él entra en conversación con el animal, no se da cuenta de que eso no es normal, que un animal hable. Él entra en conversación, dice, porque te has burlado de mí, ojalá tuviera espada en mi mano, que ahora te mataría. Fijaros, un profeta de Dios con esa ira, ¿eh? Te has burlado, si tuviera espada, ahora te mataría. ¿Eh? Aquí denota ser un profeta de Dios con esas actitudes. ¿Eh? Y el asna dijo a Balaam, ¿no soy yo tu asna? Sobre mí has cabalgado desde que me tienes hasta este día. ¿He acostumbrado a hacer así contigo? Y él dice, pues no, no, es verdad. Entonces Jehová dice que abrió los ojos de Balaam y vio al ángel de Jehová que estaba en el camino y tenía su espada desnuda en su mano. Y Balaam hizo reverencia y se inclinó sobre su rostro. ¿Por qué? Porque sabía el peligro en el que estaba. El Señor tuvo que abrirle los ojos, un profeta de Dios, y no discierne las cosas de Dios. Es tremendo. Aquí hay enseñanzas. Una, esto nos demuestra que Balaam no era un auténtico profeta. El animal habla y él conversa con él. Así como aquel que no quiere la cosa. No es normal. Ahí algo sucedía que no era normal. Esto no había pasado nunca. Y segundo, dice que le llega a azotar al animal hasta 3 veces. Con un palo. Claro, el animal sufriría, es lógico. Y yo a veces me pregunto y pienso, ¿qué está pasando hoy con la sociedad en cuanto al cuidado de los animales? Cuando el Señor puso a Adán allá en el jardín del Edén, en el huerto del Edén, lo puso al cuidado de todo, incluyendo los animales. Y no debía coger un palo y castigarlos. Debía quererlos, cuidarlos. Pero he aquí que con la entrada del pecado, ¿qué pasó? Todo se corrompió. Y los seres humanos comenzaron a maltratar a los animales. A tal punto que el tiempo ha ido pasando y hoy pues vemos cómo hay especies que han desaparecido totalmente, otras que están a punto de extinguirse por la fiereza con la que los seres humanos tratamos a la creación de Dios. Él nos puso como mayordomos de eso. Y mirad lo bien que lo administramos, que estamos destruyendo el planeta. Por eso no me extraña que en Apocalipsis el Señor diga que vendrá a destruir a los que destruyen la tierra. Y la tierra en general, no solo la tierra que pisamos, sino la vida que hay en ella también. A veces ves en internet vídeos crueles de cómo se trata a los animales, de cómo se hacen peleas entre ellos con apuestas, etc. Y piensas, ¿dónde hemos llegado? ¿Hasta dónde? Y sabéis una cosa, la persona que hace eso con un animal, cuidado con ella, porque es capaz de hacerlo también con un ser humano. Cuidado con ello. Y que de aquí sacamos estas enseñanzas, que el Señor ha puesto bajo nuestro cuidado las vidas de todos esos seres pequeños. Los ha puesto bajo nuestro cuidado. ¿Qué cuentas daremos al respecto? Porque, ¿sabéis? El ángel anotador está ahí, viendo nuestra actitud hacia esos animales. Todos, o quien más, quien menos, tiene mascotas, ¿verdad? Un perro, un gato, un periquito, un hámster. Ahora está de moda tener serpientes, tarántulas, lagartos, etcétera, ¿no? Pero, ¿cómo lo cuidas? A veces, bueno, hay lugares donde se han soltado serpientes, porque uno ya se ha cansado de ellas, y esas serpientes han procreado, han destruido la fauna del lugar. Eso pasó en Canarias no hace mucho, en una de las islas. Y destruían la fauna del lugar. Aquí en el delta del Ebro se soltó un crustáceo
que se comía, destruía a los del lugar, y era dañino porque destruía incluso el arroz. Pues bueno, ¿cómo ha llegado el ser humano con su actitud? Vamos adelante. El Señor permite que Balaam siga en su camino, pero eso sí, le dice, hablarás únicamente lo que yo te diga. Y cuando llega allá a la presencia del rey Balac, el rey Balac le hace ver el pueblo de Israel, que estaba acampado, como decíamos en días pasados, en un perfecto orden. Le hace ver las tiendas, etc. Y Balaam, fijaros, que para buscar el favor divino, ¿qué le dice que haga? ¿Que construya qué cosas? Dice, constrúyeme santuario, un holocausto, para ofrecer sacrificios. 7 animales en concreto. Por eso decimos que Balaam antes había sido profeta de Dios, porque sabía lo que el Señor demandaba, los sacrificios que simbolizaban a Cristo en un futuro. Y él quiere hacer que le levanten estos altares para poder ofrecer esos sacrificios. Tal vez así el Señor me será favorable para que venga a hacer la labor que me llama el rey Balac, maldecir al pueblo. Y lo hace una vez. Pero cuando él quiere maldecir, resulta que de su boca solo salen bendiciones. No puede salir nada más. El Señor no le permite que maldiga a su pueblo. El rey se enoja. Dice, caramba, yo te invito a que vengas, te mando a que vengas, incluso pagando para que me maldigas al pueblo, y tú lo que haces es bendecirlo. Ven que te llevo a otro sitio. A ver si ahí pues cambias y haces lo que has venido a hacer, ¿no? Vuelve a construir esos altares, vuelve a hacer esos sacrificios, pero nuevamente quiere maldecir y solo salen bendiciones. Y Balac lógicamente se molesta. Te voy a llevar a otro lugar donde podrás ver más cantidad del pueblo que está ahí abajo en el valle, a ver si de esta forma me lo maldices. Porque si no, este pueblo acabará conmigo. Y nuevamente sucede lo mismo. Quiere maldecir, pero no puede. De su boca salen bendiciones. Y ya Balac desiste. Desiste y ya lo deja. Y supongo, pues, por lo que dice el pasaje, que se va de vacío. No se lleva el botín que él esperaba encontrar, porque no ha hecho la labor que le pedía al rey. Se va de vacío. Pero hay algunas palabras que él menciona aquí. En una de las bendiciones, en el capítulo 23, versículo 19, dice, Dios no es hombre para que mienta, ni hijo de hombre para que se arrepienta. Él dijo y no hará, habló y no lo ejecutará. Es decir, aquí él demuestra cómo realmente es Dios, que no es como nosotros, que hoy tenemos un parecer, al cabo de un momento tenemos otro. Dios no cambia. Cuando él dice algo, sigue adelante. Mirad, ayer tuve una conversación, también por internet, mirad qué cosas, en las cuales una persona me hablaba acerca del sábado, que me decía que claro, que el sábado pues que no hay mandamientos sí, pero que el sábado que era para los judíos, ¿no? Claro, yo, hablando, pues le comenté, bueno, cuando el Señor creó a Adán era judío, ¿es que no? Y cuando Jesús viene, dice que el sábado fue hecho por causa del hombre, no dice del judío, del hombre. Y aún yendo más allá, en la Tierra Nueva dice que de sábado en sábado iremos a adorar. Y bueno, la persona pues se quedó un poco así, que no sabía qué
que responder, ¿no? Ante el Señor no cambia. Él bendijo el sábado y el sábado será bendito por toda la eternidad, porque no cambia, no es como nosotros, que nosotros sí que solemos hacer esos cambios. ¿Sabéis que a pesar de todo, Balaam hizo también una profecía en una de esas bendiciones, en la última concretamente? Hizo una profecía de la cual unos magos de Oriente tuvieron cuenta. Fijaros, Mirad, Números 24, versículo 17. Fijaros que dice aquí. Lo veré, mas no ahora. Lo miraré, mas no de cerca. Saldrá estrella de Jacob, y se levantará cetro de Israel, y herirá las sienes de Moab, y destruirá a todos los hijos de Set. Fijaros, saldrá estrella de Jacob. ¿Qué buscaban los magos en el tiempo de Jesús en los cielos? Una estrella especial. Y cuando la vieron no dudaron en que esto estaba profetizado. Y fijaros, el Señor utilizó a un falso profeta, a un profeta que lo había abandonado, que se había apartado de él, para hacer esta profecía en cuanto a Cristo. Porque esta estrella de Jacob no es otro que Jesús. Fijaros que incluso estrellas están mayúsculas, por lo menos en mi versión, supongo que en las demás también. Y es así, ese hombre hizo una profecía a pesar de ser quien era, el Señor lo utilizó. Cuando ya todo terminó y él volvió a su casa, él no tuvo bastante, porque no sacó esa recompensa que decíamos, ¿no? Y fue a ver otra vez al rey Balac. Y le dijo, ¿sabes? Hay una manera que la que el Señor se levante contra su pueblo. Y es si su pueblo entra en idolatría. Y entonces idearon que las hijas de ellos fueran para allá, para corromper al pueblo de Dios y llevarlo a esta idolatría. Y así lo hicieron. Y así lo hicieron. Pero el pecado fue limpiado. Al final el Señor limpió ese pecado que había entrado en Israel. Pero fijaros, ¿un verdadero profeta haría eso? ¿Hacer caer al pueblo de Dios? Cuando el profeta lo que hacía era llevar al pueblo a los caminos del Señor. Pues este hizo estas cosas. Todo lo contrario. Y fijaros, en el capítulo 31, versículos del 1 al 8, fijaros qué dice aquí. Porque esta profecía castigará a los hijos de Set, de Moab, etc. Cuando dijo saldrá estrella de Jacob. Fijaros, poco tiempo después se cumplió. Capítulo 31, versículos del 1 en adelante hasta el 8, dice, Jehová habló a Moisés diciendo, haz la venganza de los hijos de Israel contra los madianitas, después será recogido a tu pueblo. Entonces Moisés habló al pueblo diciendo, armaos algunos de vosotros para la guerra, vayan contra Madián y hagan la venganza de Jehová en Madián. 1000 de cada tribu de todas las tribus de los hijos de Israel enviaréis a la guerra. Así fueron dados de los millares de Israel, 1000 por cada tribu, 12.000 en pie de guerra. Y Moisés los envió a la guerra, 1000 de cada tribu envió. Y Finés, hijo del sacerdote Eleazar, fue a la guerra con los vasos del santuario y con las trompetas en su mano para tocar. Y pelearon contra Madián, como Jehová lo mandó a Moisés, y mataron a todo varón. Mataron también entre los muertos de ellos a los reyes de Madián, Eví, Requem, Zur, Ur y Reba. 5 reyes de Madián. Y dice el texto, también a Balaam, hijo de Beor, mataron a espada. Mirad el fin que tuvo ese profeso profeta de Dios. Acabó muerto por levantarse contra el Señor.
Esta historia de Balaam fue recogida por diferentes autores bíblicos. Vamos a leer algunos pasajes y nos daremos cuenta de la importancia que tuvo esto. Si por ejemplo vamos al libro de Josué, en el capítulo 24, los versículos 9 y 10, dice, aquí está escribiendo Josué, Después dice, se levantó Balac, hijo de Zippor, rey de los moabitas, y peleó contra Israel, y envió a llamar a Balaam, hijo de Beor, para que os maldijese. Mas yo no quise escuchar a Balaam, por lo cual os bendijo repetidamente, y os libré de sus manos. Es decir, él recoge, Josué, recoge aquello que él había visto con sus propios ojos. Josué, hijo de Nun, que luego fue el sustituto de Moisés, recoge aquella historia. Él sabía que ese rey había llamado a ese falso profeta para maldecir al pueblo, pero el Señor había vuelto la maldición en bendición. Para los que siguen a Dios, los que son fieles, dice que todas las cosas el Señor las tuerce para bien. Todas. Aunque parezca que van por mal camino, el Señor las tuerce para bien. Y esto hizo con su pueblo. Otro pasaje más. Vamos a ver Segunda de Pedro, capítulo 2. Segunda de Pedro, el capítulo 2. Y veréis como en el Nuevo Testamento también se habla acerca de esta experiencia. El versículo 15. Dice, han dejado el camino recto y se han extraviado siguiendo el camino de Balaam, hijo de Beor, el cual amó el pago de la iniquidad. Y aquí denota cómo era ese hombre. No era un auténtico profeta de Dios. Y pagó el pago de su iniquidad, incluso fue muerto. Hay otro escritor bíblico que también habla de ello, Judas. El libro de Judas, que solo tiene un capítulo, en el versículo 11, dice, ay de ellos, porque han seguido el camino de Caín, y se lanzaron por lucro al error de Balaam, y perecieron en la rebelión de Coré. Aquí nos habla de el error de Balaam. Balaam, un hombre que tenía que ser profeta de Dios, se apartó de Dios por querer los bienes de este mundo y entró en un tremendo error. Y fijaros, si vamos al último libro de la Biblia, del Nuevo Testamento, Apocalipsis capítulo 2, el versículo 14, que nos habla de la tercera iglesia, la iglesia de Pérgamo. Fijaros, dice, pero tengo unas pocas cosas contra ti, contra esa iglesia de Pérgamo, que tienes ahí a los que retienen la doctrina de Balaam, que enseñaba a Balac a poner tropiezo ante los hijos de Israel, y a comer cosas sacrificadas a los ídolos, y a cometer fornicación. Fijaros hasta dónde llega la historia de Balaam. Hasta el libro de Revelación de Apocalipsis la recoge. Tienes a los que están andando en la doctrina de Balaam, una doctrina perversa, muy perversa. Es decir, que de aquí podríamos sacar algunas enseñanzas para nosotros. Nosotros, gracias al Señor, hemos conocido el Evangelio. Unos tal vez llevamos menos, otros tal vez llevamos mucho más tiempo en esos caminos. Pero eso nos garantía de que lleguemos con fidelidad hasta el final, a no ser que nos afiancemos del Señor y andemos conforme a su voluntad. Él era un hombre de Dios, pero las cosas del mundo
lo sedujeron y abandonó al Señor. Sería triste que nos pasara eso a nosotros, ¿verdad? Por eso a veces uno piensa, ¿y por qué están escritas estas cosas negativas en la Biblia, no? ¿Por qué la experiencia de ese hombre? Y no pues las de Eliseo, que fueron tan bonitas, o Elías, u otras, ¿no? En cambio, se escribe la de este hombre, ¿eh? Pues es para darnos una enseñanza. Que cuidado, el mundo está ahí, sus deleites, sus placeres, ¿eh? Pero hoy no vemos lo que realmente vamos a disfrutar cuando Cristo venga. No lo vemos, pero lo creemos por lo que antes decíamos en la escuela sabática, ¿verdad? Por la fe. Creemos certeramente que eso será así. Y eso tiene que movernos, darnos esa esperanza de seguir adelante y no abandonar al Señor. No hacer como Balaam, ir a las cosas del mundo, ¿eh? Sino seguir adelante. Porque al final, si somos fieles, el Señor nos dará esa recompensa de poder estar en la eternidad y ver su rostro cara a cara. ¿Qué más se puede pedir? ¿Qué más podemos anhelar? Por mucho que el mundo nos ofrezca, eso no es nada, porque es pasajero. Como decía Job, desnudo vine y desnudo me iré. Ni se llevó los camellos, ni se llevó los rebaños, no se llevó nada cuando falleció. Está ahí esperando la resurrección, pero tal como vino, se fue. Pero él decía, yo sé que mi Redentor vive, y al fin se levantará sobre el polvo, y aunque mi piel esta esté deshecha, con mis ojos lo veré, y no otro, yo mismo lo veré. Y esta es la esperanza que tiene que movernos. Por eso esas cosas están escritas para nuestra enseñanza, como dicen los escritos en el Nuevo Testamento, ¿verdad? Las cosas antiguas se escribieron para nuestra amonestación, ¿eh? Para que no caigamos donde cayeron esos buenos hombres y malos hombres que a veces nos habla la Biblia, como el caso de Balaam. Y hay un pasaje con el cual me gustaría terminar esta meditación que hemos tenido en esta mañana. En el Salmo 17, el versículo 5, dice, estaba mirando Job, Salmo 17, versículo 5, sustenta mis pasos en tus caminos, para que mis pies no resbalen. Este era un deseo del salmista, y este deseo tenemos que hacerlo nuestro. Susténtame, Señor, en tus caminos, para que nuestros pies no resbalen como resbalaron los de Balaam, que podamos seguir fieles, a pesar de las dificultades que probablemente nos vendrán, pero que podamos seguir fieles, sabiendo que al final tendremos esa recompensa que el Señor nos prometió. Y no lo hagamos por la recompensa, sino que lo hagamos por ver a aquel que obró esa redención por nosotros, por Jesús. Es mi deseo que así lo hagamos todos nosotros. Amén. Vamos a finalizar, lo haremos con una oración, luego procuraremos cantar un himno. Señor y Padre, te damos gracias por tu palabra que nos has dejado escrita, que hasta hoy ha llegado. Sabemos cómo aún la tendremos durante un tiempo, pero sabemos que llegará un día en el cual también nos será quitada. Por eso ahora es el momento de estudiarla a fondo, de conocer esas experiencias que vivieron aquellos hombres antiguos, tanto buenos como no tan buenos. Sabemos cómo tú has dejado estas cosas escritas hasta hoy para nuestra enseñanza, para nuestra edificación. Señor, que no hagamos ni oídos sordos, ni ojos sordos, ni ojos ciegos ante estas cosas, que las estudiemos realmente para que de esta forma podamos crecer en la fe, podamos ser esos cristianos que tú deseas que seamos, que podamos dar un ejemplo a todos con los cuales nos relacionamos, que podamos dar esas verdades
con las personas que tenemos contacto, para que otros muchos, Señor, puedan conocerte. Te pido, Señor, que tú también ayudes a tu pueblo, a ese pueblo que tú llamaste en el siglo XIX, para que fuera ese reparador de portillos, ese reparador de esas verdades que se habían destruido. Señor, sabemos cómo la apostasía está llegando a este pueblo, cómo el diablo se está cebando con él. Y te ruego, Señor, que tú nos ayudes para que no caigamos en esa tentación. Sabemos que por Cristo somos más que vencedores. Ayúdanos, Señor, para que confiemos en eso y podamos hacer frente, con un escrito está, al diablo, para que de esta forma, Señor, podamos crecer, podamos vencer y podamos formar parte de esta labor de hacer llegar el Evangelio a muchos. Señor, perdónanos las muchas deficiencias que tenemos y ayúdanos a mejorar en lo posible, a que podamos llegar a esa pureza de la cual disfrutarán los 144.000. Señor, que tu Espíritu nos acompañe siempre, que Él nos ayude a entender estas cosas que a veces son difíciles de comprender, como decía Pablo, pero que por medio de tu Santo Espíritu podemos entender para enriquecer nuestra vida espiritual. Señor, ayúdanos pues en nuestras deficiencias, ayúdanos en la parte que nos corresponde para hacer la labor, y Señor, que ahora que tu paz, tu bendición quede con nosotros, para que cada cual pueda llegar con bien a sus hogares, que recordemos que aún estamos en tu día santo, que hay que guardarlo hasta su último minuto, y de esta forma también guardar el mandamiento que tú diste a Moisés. Señor, quédate pues con nosotros, en nombre de Jesús te lo pedimos. Amén.